Esta historia comenzó hace 4 años, cuando me topé con una imagen llamada La Furgoneta del Futuro, y empezamos a construirla teniendo solo esa imagen y desde un solo ángulo. Pero después de 2 años, finalmente logramos terminar la parte técnica, y como resultado, obtuvimos un coche eléctrico completo con suspensión neumática, controlado por joystick. Ahora solo nos quedaba terminar el exterior, o al menos eso pensábamos. ¿Dónde está la Bujanka? ¿Qué pasó con el proyecto? Ha pasado un año, ¿y dónde está? Y la anterior, espero mucho el final, ¿dónde está? ¿A dónde la llevaron? ¿Cuándo saldrá el episodio? Sí, durante el último año hubo muchas preguntas sobre la Bujanka. Muchos, con razón, pensaron que habíamos abandonado el proyecto, pero no es así. Y ahora se puede decir que comienza la segunda temporada, que terminará con la finalización del proyecto. Hemos decidido firmemente no publicar nuevos proyectos hasta que terminemos todos los anteriores, y mientras tanto, la Bujanka poco a poco se traslada al taller y cobra vida ante nuestros ojos. Entonces el último episodio sobre la Bujanka salió hace un año, y después desaparecimos. Creo que a lo largo del episodio de hoy quedará claro por qué no salieron nuevos episodios durante tanto tiempo. El asunto es que, en el último episodio, cubrimos los laterales con policarbonato y nos topamos con la necesidad de cubrir este parabrisas y la parte trasera, que están curvados. Parecería una tarea bastante simple: colocar una lámina de policarbonato, doblarla aquí y listo. Pero no es tan sencillo. Si lo hacemos así, esta parte frontal se verá muy barata, como en el Cybertruck, una lámina recta que realmente se ve barata. Por eso entendimos que teníamos que hacer algo más complejo, algo esférico, y esa es una tarea realmente difícil. ¿Eso es en lo que vamos a trabajar hoy? Déjenme mostrarles una vez más de manera visual lo que queremos lograr. Necesitamos obtener un acristalamiento como este, y si tomamos el camino fácil, obtendremos algo como esto. Por eso, abrimos el programa y modelamos un pequeño fragmento. Esta es la parte inferior de nuestro parabrisas, así es como se ve, y ahora solo queda materializarla. Lo primero que realizamos es, utilizando la eficiente y precisa fresadora CNC, cortar una considerable cantidad de elementos individuales como estos que observamos aquí. Estos componentes son cuidadosamente cortados de un material versátil como el MDF, y después de dedicar unas cuantas horas de trabajo minucioso, obtenemos nuestro primer kit de construcción completo, el cual se ensambla de una manera excepcionalmente rápida y con una precisión impecable para formar el armazón estructural necesario. En la siguiente etapa, con una cortadora láser, hacemos pequeñas ranuras longitudinales en una hoja de contrachapado. Esto se hace para que el contrachapado sea más flexible y adopte la forma del armazón. Al final, como pueden ver, esto se realiza con la ayuda de una pistola de clavos pasantes. En realidad, necesitábamos cortar 3 formas pequeñas diferentes y las hicimos de distintas maneras. Por eso, más adelante verán otras matrices. Pero la idea principal es la misma: moldear una lámina transparente de acrílico sobre esta matriz. Cortamos un trozo de esa misma lámina transparente, cargamos todos los ingredientes en la máquina y nos lanzamos a la aventura. A 10 kilómetros del taller tenemos otra instalación de producción donde secamos y almacenamos madera aserrada, principalmente tablones para mesas. Es aquí a donde hemos venido. ¿Cuál es la idea? Fijamos el acrílico con 2 listones a ambos lados, colocamos esta pieza en el carro y la enviamos a nuestra increíble cámara de secado. Así lo hicimos, la metimos, cerramos y comenzamos a calentarla hasta la temperatura necesaria. Al final, para el moldeo, la pieza debe calentarse a 150 grados. Luego abrir rápidamente la cámara, sacar la pieza al rojo vivo del horno, colocarla sobre la matriz y darle la forma necesaria. ¿Cómo extraño esos tiempos? Entonces nos parecía que era una tarea sumamente sencilla y que en un par de días moldearíamos todas las piezas. Al final, para calentar correctamente la pieza hasta los 150 grados, tuvimos que invertir más de 8 horas. Y por fin llegó ese momento. Vemos la ansiada temperatura de 150 grados y nos preparamos para abrir rápidamente la cámara, sacar el plexiglas y obtener la tan esperada pieza. Cabe recordar que todo esto está calentado a 150 grados y al abrir la cámara sale un gran volumen de aire caliente.
Como habrán notado, no obtuvimos la pieza deseada, pero sí conseguimos un curioso objeto decorativo y nuestra primera experiencia. El caso es que, a medida que el plexiglas se calentaba, también se estiraba por su propio peso. Como resultado, la lámina se hundió tanto que terminó apoyándose sobre el marco metálico y comenzó a pegarse. Pero no pasa nada, tenemos otro trozo de plexiglas, una cámara de secado genial, varios compañeros y muchísimas ganas de moldear finalmente una pieza transparente. Hacemos unos ajustes y volvemos a poner el proceso en marcha. Esta vez hicimos la pieza un poco más pequeña, la elevamos un poco más, por si acaso pusimos una lámina de metal lisa y preparamos un programa más delicado, es decir, la temperatura máxima será de 140 en lugar de 150 grados. Y así, después de otras 1 a 8 horas de espera ansiosa, llega el tan esperado unboxing. Les recuerdo que el plexiglas se moldea durante los primeros 20 a 30 segundos, luego se enfría y ya no se puede manipular mucho. Al final, esto es lo que hemos conseguido. Si soy sincero, estoy satisfecho. Este es el primer resultado exitoso. Este elemento se colocará justo aquí, bajo el acristalamiento. Creo que en cámara parece torcida, y en realidad lo está, pero solo en estos lugares. La superficie útil que vamos a utilizar es más o menos así, es decir, aquí está perfectamente recta. Por lo tanto, ahora cortaremos la pieza necesaria, la doblamos con un margen porque así es más fácil de moldear. Y, repito, la insertamos aquí en la parte inferior y ahora nos toca hacer esta parte grande. Exactamente la misma pieza, pero unas 10 veces más grande. No es tarea sencilla, pero vamos a ponernos con ella ahora. Mientras nos preparamos para la siguiente tarea con asterisco, Andrei poco a poco empieza a trabajar con la primera pieza pequeña, que en principio era la idea, pasar por todo el ciclo usando la pieza pequeña como ejemplo, asegurarse de que todo sale bien y solo después pasar a la grande. Aquí el proceso es el mismo, modelamos la parte frontal, hacemos una pequeña esfera y enviamos el archivo a producción. Ahora necesitamos tornear exactamente la misma parte frontal de la máquina, pero a tamaño completo a escala 1:1 y es simplemente enorme. Incluso teniendo en cuenta que tenemos máquinas CNC bastante grandes, tuvimos que dividir este modelo en 2 partes, pero vamos por partes. Mientras la CNC corta una pieza a otra, les contaré sobre dónde nos hemos perdido con la bujanca. Creo que nadie discutirá que moldear una pieza tan enorme no es tarea más sencilla. También lo entendíamos y decidimos acudir directamente a profesionales. Buscamos mucho tiempo quién podría ayudarnos con ese moldeo, considerando que todas las matrices las fabricaríamos y entregaríamos nosotros mismos. Llamamos a todas las empresas que hacen este tipo de trabajo, estábamos dispuestos a pagar el triple, pero encontramos algunas que aceptaron hacer el moldeo. Parecía que habíamos tenido suerte. Al final enviamos la matriz, esperamos mucho tiempo, comprendiendo la situación, tolerando vacaciones, enfermedades, excusas. Tras un par de meses nos rechazaron, diciendo que la pieza era demasiado complicada, pero en realidad los supuestos expertos arruinaron la matriz y no pudieron admitirlo. En resumen, esta epopeya duró más de medio año y quedó claro de nuevo que tendríamos que hacerlo todo nosotros mismos. Al final tenemos 2 de estas cosas y nos preparamos para la batalla una vez más, llevando a Kolya con nosotros. El caso es que esta vez tenemos que realizar más o menos la misma operación, pero la lámina de plexiglas será 10 veces más grande y, evidentemente, no cabrá en la cámara de la misma manera, así que se nos ocurrió lo siguiente. Inicialmente teníamos la tarea de meter una lámina de policarbonato de 2 por 2 metros en una cámara de 1,5 por 1,5. Sin pensarlo mucho, decidimos enrollar la lámina en forma de arco y colocarla así en la cámara, pero para ello era necesario modificar la estructura y soldar soportes que mantuvieran la lámina enrollada hasta que se calentara. Al final, en un par de horas soldamos esta sencilla estructura, 2 marcos entre los cuales se colocará la lámina de acrílico enrollada, y aquí está la primera prueba que en principio fue exitosa. Nos dimos cuenta de que la lámina puede curvarse hasta el grado necesario y ahora solo queda idear cómo fijarla. Primero decidimos hacer una prueba. En principio, el esquema nos pareció funcional y optamos por perforar el acrílico según el plan trazado. Marcamos, perforamos y así agujero tras agujero.
En la siguiente etapa comprobamos si el tubo pasa por el agujero. Aquí todo está bien, lo que significa que ya podemos desempaquetar la lámina y fijarla definitivamente en su lugar. Y nos pusimos a ello. Bueno, ahora tenemos otra tarea por delante. Tenemos que averiguar cómo fijar la lámina en su lugar. Aunque ya está bastante firme en el marco, esto es un fenómeno temporal y en cuanto empiece a calentarse, acabará inmediatamente en el suelo. Mira, en teoría podemos hacer el mismo número de agujeros entre los acantilados de los agujeros. No del todo, empieza a astillarse un poco, ¿ves? se puede hacer un agujero aquí y en teoría poner algún tipo de tope justo aquí. ¿En qué se va a apoyar? Solo tendrá un punto de apoyo de este lado y cuando empiece a empujar hacia abajo se va a doblar. ¿Cómo hacer? No un palo, sino una abrazadera. Sí, en teoría sí, en principio se puede. Con bridas, con esas cinchas. Y luego, para quitarlo todo rápidamente, simplemente uno va con un cuchillo, tac, 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 cortando. Bueno, cortas estos, los que sean, los cortas. La pregunta es si aguantará colgada con las bridas. ¿Se derriten a 150 grados? La brida funciona como una cremallera. Tic, 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 tic. Se desliza y se cae. Sí, eso realmente puede pasar. Aquí taladramos y simplemente lo colocamos así, hasta el tope, con cuidado. Mira, aquí hacemos un nudo y esta longitud no cambia, digamos, para esto. Aquí taladramos un agujero, insertamos un perno, simplemente lo metemos y luego lo sacamos rápidamente y todo queda liberado. Cada uno se acerca por su lado, agarra la manija, saca su perno y queda libre. Sí, también se puede hacer así. En el proceso nos dimos cuenta de que la opción anterior de sujeción no nos convenía y aquí, sobre la marcha, rápidamente ideamos la siguiente. ¿En qué consiste en realidad la idea? Ahora tenemos que meter esta cosa en el horno para calentar el policarbonato, o mejor dicho, este acrílico, y en consecuencia ahora se sostiene por sí mismo, porque se apoya contra estos soportes. Pero cuando empiece a calentarse se volverá más maleable, digamos casi líquido, y entonces empezará a ceder, y se caerá hacia abajo. Tenemos que fijarlo de alguna manera para que no se caiga y se nos ocurrió la siguiente sujeción. Pero también había un requisito de que, cuando la saquemos del horno caliente, tendremos entre 5 y 10 o 15 segundos para quitarla y rápidamente colocarla sobre la matriz. Por lo tanto, tenía que ser algún tipo de mecanismo de liberación rápida, y no se nos ocurrió nada mejor en ese momento que esta sujeción. Es decir, cuando saquemos este material caliente, se hundirá un poco así y quedará fijado de esta manera. O sea, hay 12 pernos aquí, uno en cada orificio. Y pondremos a una persona en cada perno, es decir, se acerca rápidamente, agarra esta cuerda, la baja un poco, saca el perno y en consecuencia llevamos todo esto por estas mismas asas directamente a la matriz. ¿Cómo se verá esto en la práctica? Aún no lo sabemos, pero muy pronto lo verán todos. Pero lo que queda por hacer ya es poco. Colocar los limitadores de pernos de Glynaceres, poner una alfombrilla de silicona por si el plexiglas se hunde y descansa sobre la base. Y espero que hayamos pensado en todo. Enviamos la pieza al horno. Para poder controlar correctamente el proceso de calentamiento, necesitamos saber hasta qué temperatura exacta se ha calentado nuestro plexiglas. Por lo tanto, dejamos este sensor aquí. Ahora vamos a perforar e insertarlo allí. En realidad, toda esta preparación es necesaria porque no es tan simple como parece. Por increíble que me parezca personalmente, creo que no es tan sencillo como parece. Este material, el plexiglas, absorbe humedad. Y en consecuencia, si simplemente se calienta de inmediato a 150 grados, la salida de esta humedad será activa y lo más probable aparecerá en forma de manchas o burbujas. En general, eso no es correcto. Lo correcto es calentarlo a 80 grados y mantener esa temperatura durante 1 hora para que toda la humedad salga tranquilamente y luego, después de mantenerlo a 80 grados, lo calentamos a 150 grados, lo sacamos y ya lo moldeamos. Este es el enfoque correcto, pero para poder mantener todas estas pausas de temperatura y calentar hasta la temperatura necesaria, colocamos sensores.
Además de estos dos sensores que insertamos en el material, también tenemos sensores en la cámara y así vemos la temperatura general y la temperatura directa del material. Y en consecuencia, este es el enfoque más correcto que podemos aplicar en nuestras condiciones. Calentar el material en intervalos correctos, con pausas, reposo y así sucesivamente. En total, esto lleva más de 8 horas para preparar la matriz. Como recordarán, la matriz principal grande consta de 2 elementos. Ahora es necesario acoplarlos perfectamente entre sí. Unimos la junta simbólicamente con cinta adhesiva y colocamos una tela sobre la matriz. Esto es algo así como un material de revestimiento para no resaltar los defectos de la matriz. Y en teoría, el vidrio debería moldearse de manera más precisa. Y así, después de 8 horas, llega la tan esperada hora X. ¿Te recuerdo toda la secuencia? Necesitamos abrir muy rápido la puerta de vacío que está sujeta con muchos pernos. Luego, esta puerta al rojo vivo de 200 kilogramos debe ser apartada rápidamente a un lado. Al mismo tiempo, es necesario sacar el carro en el que está fijada la pieza de trabajo. Luego, de manera simultánea y muy rápida, es necesario quitar los 12 pernos limitadores, mientras de la cámara sale aire caliente y todo alrededor está a 150 grados. En general, esa es la tarea que tenemos por delante. Veamos qué sale de esto. Así que, otro experimento más. En lugar del vidrio, hemos puesto un objeto de arte. Es molesto, frustrante, pero en realidad todo está bien. Nos dimos cuenta de que podemos calentar una lámina tan grande. Quedó claro que simplemente hay que fijarla de otra manera. En estos lugares donde pasamos el cable, no resistieron, se estiraron y se rompieron. Y en consecuencia, cayó y se pegó sola entre sí. En principio, toma la forma perfectamente. Es decir, aquí hay un trozo recto que quedó en la matriz, con una superficie plana tomó la forma necesaria. De lo cual se deduce que simplemente hay que fijarlo de otra manera, comprar otra lámina de este plexiglas, que no es barata, calentarla también en este modo y estirarla cuidadosamente. Por eso, el experimento fue en parte exitoso, pero no esta vez. Y bueno, espero que la próxima vez todo nos salga bien. Hacemos ajustes y ya al día siguiente nos preparamos para sacar otra pieza. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que cuánto cuesta cada uno de estos intentos? Es decir, detenemos la producción durante un día entero para poder usar la cámara. Luego compramos otra lámina de acrílico, calentamos esta enorme cámara con electricidad durante 10 horas. Después hay que organizar a 12 trabajadores y 2 operadores para realizar la descarga. Y bueno, en realidad esa es la pregunta. ¿Cómo creen que cuánto cuesta todo esto? La verdad, hasta me da miedo hacer la cuenta. Propongo que discutamos este tema en los comentarios. Lo tiramos, salimos, lo estiramos. Excelente, excelente. Vamos, vamos, vamos. Eso es, vamos a reírnos. Sí, suavízalo un poco más, suavízalo. No, normal. ¿Todo está bien? ¿De qué estás hablando? Fuego. Fuego. ¿Y qué clase de fuego hay en tus manos? Fucaite. Por cierto, podrías haber sido buena. Da una vuelta, Andrew, por favor. No pasa absolutamente nada en absoluto. Habrá que abrir la puerta, un momento con cuidado, ahora mismo, por completo, de inmediato, sin demora, rápidamente.
Como pueden ver, cambiamos el método de fijación y aseguramos los bordes con listones, pero hacerlo con un solo listón grande habría sido incorrecto, ya que eso no permite tensar bien el plástico sobre la matriz, así que dividimos el listón en muchos elementos. Al final, cortamos los trozos sobrantes y solo miren qué grandes son y cómo... Sí, joder, no tienes que estirarlo. Sin prestar demasiada atención a eso, enviamos la pieza a la taller para la primera prueba. Si soy completamente sincero, esto es algo... En fin, todo está bien, doblamos el vidrio, lo enviamos aquí y al día siguiente llego y se ve así. En resumen, en general llegó en partes. Y para ser sincero, ya me dan ganas de rendirme, porque cada intento cuesta caro y es complicado, pero quedó claro por qué pasó esto. Ocurrió porque lo estuvimos estirando y en consecuencia en los bordes se volvió muy delgado. Es decir, originalmente formamos este vidrio de 6 milímetros y cuando lo estiramos, literalmente se convirtió en uno de apenas 2 milímetros. Y en consecuencia, cuanto más cerca del borde, más delgado es y por lo tanto es extremadamente frágil. Y simplemente lo pusimos de canto para transportarlo y apareció una grieta. Se quedó un buen tiempo con la grieta y así fue realmente como sucedió todo en ese momento. Buena suerte. Bueno, en realidad el único aspecto positivo es que esto sucedió ahora y no después de que lo hubiéramos instalado en el coche. Porque definitivamente es muy frágil, muy delicado, y estas piezas no sirven para instalar en el coche. Bueno, pensaremos en algo más. Y después esto fue lo que se nos ocurrió. Tenemos esta cámara de secado en la que es necesario calentar un enorme trozo de acrílico. Como pueden ver, nuestra matriz no cabe ahí de ninguna manera. Ahora ya está claro que hay que usar un vidrio más grueso y que no conviene estirarlo. Y no se nos ocurrió nada mejor que construir la cámara de secado alrededor de la matriz. Así que eso es lo que vamos a hacer. Además, seguramente nos apoyaron encargando el set de pegatinas. Muchísimas gracias, ahora tenemos un poco más de dinero para intentarlo una vez más. Como esta es una construcción muy temporal, decidimos hacerla con lo que teníamos a mano, ya que al día siguiente la desmontaremos y la tiraremos. La tarea principal es que sea rápido, sencillo y barato. Y por supuesto, mantenía perfectamente la temperatura. Entonces, ¿cómo es nuestra construcción? Son dos mitades completamente independientes que se separan con facilidad y se apoyan de manera estable sobre la superficie de nuestro horno. En el centro, estratégicamente ubicada, está nuestra matriz. Sobre ella, con precisión, colocaremos el acrílico para el proceso. Y, en teoría, la temperatura del horno debería transmitirse a esta parte adicional nuestra. Y ya bajo su propio peso, se ajustará a la matriz. La experiencia anterior nos mostró que podemos calentar y estirar el acrílico a 150 grados. Y eso es suficiente para que se ajuste perfectamente a nuestra matriz. Pero usamos acrílico de 6 milímetros de espesor. Lo estiramos y en algunos lugares se volvió muy delgado, hasta 4 o incluso 3 milímetros. Ahora vamos a usar acrílico de 8 milímetros, lo calentaremos un poco menos e intentaremos conservar el grosor original. Pero después solo queda poner en marcha el proceso y esperar que todo funcione. Entonces, tenemos una revisión del resultado intermedio. La temperatura del acrílico, según el sensor, es de 115 grados. Veamos qué hemos conseguido ahí. Entonces, vemos que el acrílico ha empezado a tomar forma, pero los bordes aún no han adoptado la forma. Y ahora, después de un par de horas más, vemos la temperatura necesaria en los sensores. A través de la ventanilla se puede ver el acrílico moldeado. Y ahora necesitamos quitar rápidamente nuestro marco de madera. Y si es necesario, darle forma final a la pieza con las manos o corregir algo. Recuerdo que todo esto está calentado a 150 grados. Ahora les contaré brevemente sobre nuestra construcción y lo que realmente sucedió aquí. Colocamos cuidadosamente el acrílico sobre el molde y lo sujetamos firmemente con bandas de silicona resistentes a la alta temperatura. Durante el proceso, a través de nuestra ventanita, pudimos comprobar en qué estado se encontraba el policarbonato. El acrílico no se estiró mucho, mantuvo su grosor. Y en promedio tiene unos 9,5 milímetros de grosor. En general, este ha sido probablemente nuestro experimento más exitoso. Lo que queda ahora es ajustarlo en el coche. El siguiente paso es otra entrega y ya la primera prueba real y el ajuste final del proyecto.
Seguimos instalando el parabrisas de nuestra furgoneta. Como habrán notado, técnicamente no pudimos fabricar la parte frontal del parabrisas del vehículo en una sola pieza, porque la forma es demasiado compleja y de hecho bastante particular. Por eso la hicimos en dos partes, es decir, esta es la parte inferior, que sería el parachoques, por así decirlo. Y vamos a montar estas piezas entre sí a tope. Vamos a hacer que esta unión sea lo más transparente posible. Todavía no sé con qué lo haremos, con algo lo cubriremos, con algo lo pegaremos. Aún no hemos pensado en eso. Luego en el depósito habrá una cubierta, se instalará para redondear toda esta forma. Y también habrá otra unión en el techo. También tendremos una unión transparente y muy bien definida, más o menos en esta posición. Ahora, cuando nos traigan el policarbonato para el techo, cortaremos precisamente la parte frontal del automóvil con cuidado para unir estas dos piezas de manera segura. La pieza frontal del automóvil la hemos fijado temporalmente con tornillos para techos que tienen unas arandelas de goma. También debajo del perfil metálico pusimos una esponja suave que supuestamente imita el grosor del pegamento. Luego dejaremos solo pequeños cuadraditos para que sirvan como separación para ese mismo pegamento. Por ahora vamos a recortar después de pegar. Tomamos esta importante decisión porque hasta que el pegamento no se endurezca completamente, la lámina frontal la sostendrán firmemente los tornillos y esa misma esponja dejará la separación adecuada. Además, el lugar exacto donde se corta la lámina está muy cerca de los agujeros de los tornillos y nos preocupa seriamente que aquí pueda aparecer una grieta indeseada por la fuerte tensión aplicada, ya que, de todos modos, la lámina ya está un poco estirada sobre el perfil. Por eso, primero la pegaremos con cuidado. Sabemos cómo pegar correctamente el vidrio. Aplicamos primero en el vidrio y también en la carrocería. Luego aplicamos cuidadosamente el pegamento. Presionamos el vidrio firmemente contra la carrocería. El pegamento se aplasta y así el vidrio queda perfectamente pegado. Pero en nuestro caso no es así. Lo más probable es que con esta tecnología, si lo hacemos todo nosotros mismos, podemos pegar todo alrededor, pero no vamos a alinear los orificios para los tornillos ni el vidrio con la carrocería. Ya hemos aplicado el primer en ambas superficies, colocamos el vidrio en su lugar. Aquí hay una ranura bastante ancha entre el vidrio y la carrocería del vehículo, y ahora, con el tubo y una boquilla fina, vamos a introducir cuidadosamente el pegamento en ese hueco, para sellarlo de forma efectiva. Hemos colocado cuidadosamente un material espumado para que el pegamento no se desplace hacia la parte frontal del vidrio, y para que no se salga por ese lado, tenemos una barrera en forma de material espumado. Por este lado hay una gran ranura donde introducimos el pegamento y luego presionamos el vidrio. En teoría todo es sencillo, pero veremos cómo resulta en la práctica. Y por fin, después de medio año, realmente estuvimos medio año haciendo este vidrio, está listo, pegado y nos satisface completamente. Es resistente, grueso, en general, logramos lo que queríamos hacer. Estamos muy contentos, ya terminamos el acristalamiento trasero, todo encajó, y doblamos la parte superior e inferior, en el centro una lámina recta y aquí habrá unas uniones. Esto también solo queda pegarlo y cubrirlo con la lámina. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. Necesitamos una lámina transparente y espejada. Quien trabaje con este tipo de láminas o sepa cuál es la mejor opción, escríbanlo en los comentarios o al correo que estará en la descripción.